Así lo entiendo. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto que nos acompañen en Así lo entiendo. Hoy vamos a estar analizando a fondo los casos de pederastia que se dan en nuestro país, en la Iglesia Católica, en el seno de las familias y todas las repercusiones que esto causa y, por supuesto, el estado de impunidad que hay en nuestro país con respecto al tema. No se lo pierda, regresamos en unos minutitos. Ya estamos de vuelta en Así lo entiendo, me da muchísimo gusto que nos acompañe. Hoy estoy compartiendo este espacio con Rodrigo Miranda, analista político, con quien vamos a estar platicando del tema de pederastia. Bienvenido, Rodrigo. Qué gusto saludarte, Bere. Muy buenas tardes. Un placer que estés aquí. Nos vamos directo con los datos. Y es que pese al incremento en los casos de pederastia, 24 de las 32 entidades del país no han tipificado esto como un delito. Las entidades que han sido omisas para incluir este ilícito son Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, el Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Bueno, realmente preocupante. Estas entidades no han establecido este delito en sus códigos penales. Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, México ocupa el primer lugar en abuso sexual, violencia física y homicidio en contra de menores de 14 años. Además, el INEGI reporta hasta agosto de 2019 que la tasa de violación a menores era de 1,764 por cada 100,000. Imagínense nada más, a cada 100,000 habitantes, de los cuales 5,000 de cada 100,000 sufren tocamientos. En números relativos, eso significa que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños fueron violados antes de cumplir la mayoría de edad, y las 3 entidades federativas con más incidencia al respecto son Querétaro, Tlaxcala y Chihuahua. Casos realmente complicados. ¿Qué está sucediendo en nuestro país, Rodrigo, con respecto a la pederastia? ¿Se está legislando? ¿Por qué no está este delito tipificado en los códigos penales? Es un gran pendiente que tiene el Estado mexicano, no solamente con las víctimas que han padecido ese delito, sino con la niñez. ¿Cuál es la certeza que tienen esas personas, esos niños, de que no van a ser abusados? ¿Y cuál es la certeza de que si abusaron de ellos, van a ser castigados esas personas que han abusado? Tú decías hace un momento las cifras, 1,700 son las personas menores de edad que han sido abusadas por cada 100,000 personas. De las que sabemos. De las que sabemos, claro. Eso es muy grave, porque aparte la tendencia va en aumento y eso es preocupante, porque no solamente es importante que hablemos de lo que es la pederastía, también me gustaría que lo distingamos con la pedofilia. La pedofilia es, digamos, ese instinto que las personas adultas tienen, una atracción sexual con los niños. Y el delito es la pederastía. Eso es muy importante porque hay personas que se confunden. Entonces, así lo entiendo, es importante que las personas que nos ven sepan también distinguir. Pederastía y pedofilia no es lo mismo. Okay. ¿No? Entonces es muy importante que las personas en casa sepan distinguir bien esto, y yo creo que es muy importante no solamente la colaboración institucional, sino por supuesto también lo que está pasando en las casas, que los padres de familia estén muy atentos, porque a la fecha hay desesperanza y no vemos, digamos, la luz al final del túnel en lo que está sucediendo con tantas personas menores de edad que están siendo violadas, niñas y niños, ¿no? Efectivamente. Vamos a analizar uno de los casos que ha sido de los más sonados. En los últimos años, los delitos sexuales que involucran a sacerdotes y a miembros de congregaciones religiosas se han multiplicado en nuestro país. Sin embargo, la mayor parte quedan impunes. De 2009 a 2019 existen 156 averiguaciones previas y carpetas de investigación por dichos delitos sexuales agravados, pederastía, corrupción de menores, que puede contener uno o varias víctimas a la vez, mayores o menores de edad, y solamente hay 6 sentencias. Imagínense el tamaño del problema. Además, existe poca colaboración por parte de la Iglesia respecto a estos casos, e incluso en muchas ocasiones hay encubrimiento de los hechos. El Código Penal Federal contempla la pederastía como un delito solo en Baja California, Colima
Chiapas, Durango, Guerrero, Veracruz, Tabasco y Sonora. En el resto del país, como ya le decíamos, es considerado un agravante de la pena en algunos delitos de violación, abuso, acoso, hostigamiento sexual, cuando es cometido por una persona que sostiene un vínculo religioso con la víctima. Uno de los casos más sonados, como ya le decíamos, y que ha causado muchísima indignación a nivel mundial, es el de los Legionarios de Cristo, quienes aceptaron haber cometido 175 abusos de menores, de los cuales 60 fueron cometidos por su fundador Maciel Maciel, a través de este documento titulado Radiografía de 8 décadas para erradicar el abuso. La congregación señaló a 33 sacerdotes como responsables de los casos de pederastía contra niños y en su mayoría de entre 11 y 16 años. De este tamaño, un problema que viene desde hace muchísimo tiempo, Rodrigo, y que, bueno, apenas está saliendo a la luz con miles de víctimas. Estas son solo algunas de las que ellos aceptan, pero sin duda hay muchas más. Y lo más triste y curioso es que las víctimas que están alzando la voz ya son adultos, ya son personas mayores, incluso a los 35 años. La gran pregunta que nos enchina la piel es ¿cuántos niños aún no han dicho la verdad? Aún no han declarado que han sido abusados. Entonces, digamos que es un tema generacional y una generación más pequeña viene y no sabemos cómo venga. Entonces, lo más triste es que hay que darnos cuenta y que todas las personas que nos están viendo lo sepan. Un abuso sexual a un niño es una vida destruida. Incluso las víctimas señalan que es estar muerto en vida. Entonces no solamente es el delito, sino la persona destruye su vida al haber sido abusada por un sacerdote o por cualquier persona. Esto creo que es un gran pendiente de la Iglesia Católica, pero si me permites este análisis, porque se escucha mucha afrenta de la Iglesia para combatir la pederastía, pero las acciones todavía son bastante borrosas, es decir, todavía no hay una claridad, muy cuestionables, no hay una definición clara. Apenas el año pasado, en febrero, la Iglesia Católica con el Papa Francisco se abrió, reunió a todos los cardenales y obispos del país y les declaró que era necesario hacer una afrenta a esas cuestiones, a esa problemática que estaba viviendo en todo el mundo. Porque es importante también hacer mención que los casos en Europa, los casos en América Latina, en Sudamérica, en Estados Unidos y en México son muy comunes. Y tristemente, uno de los ejemplos mundiales de abusos de sacerdotes hacia niños lo tiene México con la Legión de Cristo. Sin duda alguna. Y estamos hablando de la Legión de Cristo, pero no es la única. También los maristas. Hay muchísimos casos, por ejemplo, en España de maristas. En México no dudo que también existan casos. Pero lo peor de esta situación es que durante muchísimo tiempo hubo encubrimiento. ¿Qué pasaba con estos sacerdotes? ¿Sabes qué? Ya tuvimos 5 denuncias en esta escuela, entonces lo vamos a cambiar a otra escuela. O sea, ¿cómo es posible que lo cambies a otra escuela, por ejemplo? ¿No? O simple y sencillamente, ahora hay padres, por ejemplo, el padre Fernando, ¿no? que estuvo violando a muchísimos niños en Quintana Roo y que más adelante, no se pierda el programa que viene después de nosotros, va a estar una de las víctimas aquí presentes para contarnos su historia. Lo movieron del lugar y hoy tiene 80 años y está en Roma descansando. Hazme el favor. Ese es el gran problema. En México tenemos también en Puebla a Nicolás Aguilar Rivera, que ya fue expulsado de la Iglesia Católica y aún está en proceso para ver si se le mete a la cárcel o no. Y son vidas, insisto, destruidas. Sin duda. Por ejemplo, 152 sacerdotes han sido condenados en México en los últimos 9 años. Eso no es nada. No. ¿Y sabes qué es lo más triste, Bere? Que la persona, una vez que ya sufrió ese abuso por parte de algún sacerdote o de algún adulto, tiene que andar persiguiendo a las autoridades, tanto eclesiásticas como civiles, para poder hacer justicia. Sí. Y es con un dolor muy grande, porque aparte la sociedad condena muchas veces. Vivimos en una sociedad profundamente católica. Yo soy católico, todos ejercemos una religión en este país y eso, por supuesto, hace que las personas que tienen el catolicismo exacerbado, pues muchas veces cuestionen primero a la víctima que cuestionar a la institución. Claro, al sacerdote. Al sacerdote, entonces... Al pastor que te enseña los valores de vida. Y el Código Penal Federal, en su artículo 209, también condena el abuso sexual y lo dice de manera abierta, religiosa, una relación religiosa, reconociendo que hay esta problemática, pero aún no se ven acciones claras, porque no solamente es atender a las víctimas, es prevenir que no haya más víctimas. Y si estamos hablando que tenemos más de 500 colegios en el país que religiosos atienden en sistemas educativos a población infantil, pues por supuesto que nos ponemos a temblar porque no sabemos si ese problema vaya a continuar. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué van a hacer las autoridades para
prevenir esta depredación sexual porque son personas que están enfermas. Y estábamos hablando de la religión, pero este problema no solamente sucede en la religión. Hay 8 de cada 10 abusos sexuales inician desde que son muy pequeñitos y se dan en el entorno familiar también. Padres, padrastros, tíos, abuelos o amigos de la familia, vecinos, por ejemplo, gran parte del problema por el cual este tipo de abuso no se dan a conocer a las autoridades. ¿Por qué? Pues porque las personas abusadoras suelen ser encantadoras, cercanas y en muchas ocasiones los proveedores económicos de los que depende la familia, particularmente en condiciones de pobreza y de precariedad. Pues el agresor, como les decíamos, es vital, ¿no? para la vida de toda la familia, lo que provoca que, por supuesto, pues no se les denuncie con tal de mantener esta dinámica económica. Este tipo de delitos tienen un sustrato cultural muy lamentable, el cual parte de una idea generalizada de los niños y las niñas como objetos que le pertenecen a sus familiares o a sus tutores, como si no tuvieran ningún tipo de derecho. La mayor parte de los agresores forman parte del entorno cercano de las víctimas, como ya les decíamos, entablando además una relación de estrecha confianza con el menor. Por este motivo, prefieren utilizar la manipulación emocional en vez de la violencia, en muchos de los casos, como un modus operandi. Dicha manipulación les garantiza que la mayor parte de los menores, por miedo, por vergüenza, por sentir culpa, no le cuenten a nadie lo que les está sucediendo. Y bueno, hasta muchas décadas después lo dicen y salen a contarlo. Esto aplica tanto para los familiares como para los sacerdotes, ¿no? Lo que hablábamos. Y justo ese es un tema, yo creo que todos conocemos en nuestra casa a algún familiar o algún conocido que haya vivido algún abuso sexual. Y muchas veces esa persona te lo cuenta con lágrimas en los ojos, pero no se ha hecho nunca nada. Nunca lo ha denunciado, nunca se ha atendido incluso psicológicamente. Entonces, es un padecer de hace muchos años. Ahora está saliendo a la luz en el tema de la religión, pero por supuesto, es de las principales cosas que se quejaban las madres de familia cuando empezaron a recortar el presupuesto federal para las estancias infantiles. Decía el presidente de la República que se llevan a las niñas que las cuiden sus abuelitas en casa. Ese es el problema. Entre más tiempo esté un niño en una casa, va a estar más propenso a sufrir algún aviso. Y estabas tocando el tema de la psicología, que es importante. A ver, existen programas a nivel federal para que haya alguna manera de resarcir el daño, de que estas personas sean atendidas, por ejemplo. Se habla mucho de las víctimas, por supuesto, y de que hay que hacer justicia, pero hay algo que no se puede evaluar y no se puede tampoco poner en cifras, que es el dolor de una persona ante un trauma tan grande. ¿Cuánto tendría que ser la indemnización para una persona que ha sufrido un abuso sexual? Y que muchas veces, insisto, por eso es que hablamos de que los delitos caducan, se mencionaba. Entonces, si una persona de 45 años se le ocurre alzar la voz e ir a denunciar a una persona que sigue con vida que abusó de él en su infancia, pues por ley diría, ya prescribió, ya caducó. Entonces, esa es otra de las grandes pendientes que ya en febrero el Congreso Federal, San Lázaro, dijo que ese delito de violación, no importa la edad, va a seguir siendo vigente porque, por supuesto, no es fácil decir la verdad. Entonces, claro, el gran problema que tenemos también en México es que no tenemos una cultura de la salud mental. Debemos también, por supuesto, de pensar en esas personas que sienten un deseo de tener algún contacto con un menor de edad, que todavía no consuman el acto. ¿Qué puede hacer esa persona en cuanto siente ese deseo? Para atenderse. Para atenderse. Yo creo que debe de ser muy complicado sentir eso. ¿A dónde tiene que ir? ¿Llamar a Locatel? Ir al INSABI, claro, ir al Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué tiene que hacer una persona para atenderse y evitar que no abuse de una persona? Porque, insisto, nos la vivimos siempre hablando de la atención a víctimas, pero ¿cómo prevenir que existan esas víctimas, ¿no? Y vamos a hablar de las víctimas, porque ese es un tema bastante importante. Para una víctima de pederastía no es fácil alzar la voz, como ya lo decíamos. ¿Por qué? Pues porque sobre ellos se ha ejercido el poder de la manipulación de sus victimarios, que los hacen sentir vergüenza, miedo e incluso muchas veces, y esto es lo peor del caso, culpabilidad por lo sucedido. Pero cuando una víctima alza la voz, que en su mayoría, como ya decíamos, es muchísimo tiempo después de lo sucedido, lo que están pidiendo a gritos es justicia, que se les crea, que se les respete, que se les cuide, que se repare el daño. Y eso solo se logra viendo a su agresor tras las rejas, o al menos logrando que admita lo que hizo. Los perdones falsos, los perdones obligados, no funcionan, no le funcionan a las víctimas. Ellos necesitan que se les acompañe en este proceso, que se les escuche y que se les dé legitimidad a su testimonio. Una víctima de pederastia queda tocada, como decíamos, para toda la vida. Justo, y
ese es el gran problema, que cuando una persona sufre de un abuso sexual, puedes pedirle perdón, incluso hasta de rodillas, como hay muchas disculpas públicas que muchas instituciones han pedido, pero ¿cómo haces que esa persona vuelva a tener una estabilidad emocional? ¿Cómo reparas ese trauma que muchas veces es imposible de borrar? Eso es lo más importante. Por eso es que el Estado, el gobierno mexicano tiene una gran deuda y tiene un gran pendiente con ese tema, porque tiene que poner las cartas sobre la mesa, tiene que poner en marcha acciones que permitan. Y te voy a decir que, o sea, también hay un tema complicado, porque una vez que las víctimas deciden hablar, sobre todo cuando son niños, ¿no? Muchas veces utilizan palabras que a lo mejor no se pueden legitimizar de forma legal, ¿no? El monstruo que me atacó. A lo mejor llaman por apodos a las partes sexuales. Y entonces los jueces dicen, no, pues es que ahora esto no es legal y por lo tanto no puedo procesar. ¿Qué pasa ahí? O sea, tendríamos que regular también la ley para que este tipo de testimonios sean válidos. Por supuesto, y lo más curioso en el sistema mexicano, el sistema judicial mexicano, es que seguimos pensando en cómo resarcir los daños y no en cómo prevenirlos, ¿no? Como pasa con el feminicidio y como pasa con muchos otros temas, que lo que buscamos es refundir en la cárcel a la persona que cometió el delito y no estamos pensando nunca en cómo evitar ese daño. Por ejemplo, hay experiencias internacionales, hay una en Asia, Japón específicamente, hizo muñecos plastificados con tacto como la carne humana. Y el gran debate que existe en Japón es si esos muñecos podría ayudar a disminuir el ataque a niños o al contrario, si lo va a multiplicar. Es decir, se está buscando en cómo solucionar ese tema, se está viendo vías para que se pueda atender a esas personas que son enfermas, porque siguen siendo seres humanos, son unos monstruos, por supuesto, pero es gente enferma que necesita ayuda y necesita que la saquen de ese problema. Entonces, no estamos atendiendo solamente a las víctimas, sino también la causa, ¿no? Ese es el gran tema, el origen del problema, porque, insisto, son personas enfermas que necesitan ser atendidas. Sin duda. Hace rato mencionabas del delito que no debe de prescribir, si debe de prescribir o no. Diputados de todos los partidos se unieron para reformar el Código Penal Federal y evitar que los delitos de índole sexual contra los menores de edad prescriban. ¿Con qué? Pues precisamente con la finalidad de que las víctimas denuncien en el momento en el que puedan y decidan hacerlo. Acción que falta ser aprobada también por el Senado de la República y que especialistas consideran que, a pesar de ser buena, no resuelve el problema de fondo. Hasta ahora solo aplica la imprescriptibilidad de la pena en los delitos de pornografía infantil, de corrupción de menores y de lenocinio cometido contra niños y contra adolescentes. El dictamen de la reforma precisa que la imprescriptibilidad es para la aplicación de la pena y no al delito de pederastía, porque de hacerse imprescriptible, ilícito, dejaría en estado de incertidumbre e indefensión al acusado. ¿Qué opinas de este último tema? Y mira, vamos a escuchar rápidamente el bite de lo que dice Martí Batres. Esta iniciativa legislativa propone que el delito de pederastia no prescriba. La mayoría de quienes cometen este delito, esta iniciativa legislativa propone que el delito de pederastia no prescriba. La mayoría de quienes cometen este delito. La mayoría de quienes cometen este delito, como bien lo decíamos, salen a la luz muchísimo tiempo después. Ahora, pero este último párrafo que yo tenía, a ver, ¿qué pasa entonces con el imputado, con el acusado? Entonces, ¿están violando sus derechos? ¿Si prescribe, si no prescribe? ¿Qué hacemos ahí? Porque hay dos partes siempre del asunto, ¿no? ¿Y qué sucedió, por ejemplo, con el padre Maciel? Cuando comenzaron ya a imputarle muchos cargos, era un señor ya en edad muy avanzada, que ya de nada servía tenerlo en una celda, en una cárcel, ¿no? E insisto, el dolor, ¿cómo lo reparas? Y es muy curioso también porque voy a hablar de un tema que es un tanto cuanto polémico, pero que es importante que las personas que nos estén viendo lo sepan. Hay mucha complicidad a veces entre autoridades de gobierno y también autoridades eclesiásticas. Por ejemplo, veamos ahorita al senador Martí Batres. Y lo vimos en un concierto que se le hizo en Bellas Artes a Nazón Joaquín, que es un líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, que semanas después de ese homenaje que le hicieron en Bellas Artes, en un espacio público, y que asistieron políticos como el senador Martí Batres, se descubrió que el señor era pederasta y también grababa a menores de edad haciendo pornografía infantil. Era pornografía infantil. Entonces,
Y ahora sí el senador se para en el atril, se para en la tribuna a hablar de qué hacer para condenar los actos de pedofilia y de pederastía. Entonces, es hipocresía, son dos caras. ¿Cuál es el compromiso realmente? Entonces, yo creo que por eso es importante pensar no solamente en lo que sigue después del abuso, sino cómo prevenirlo. Claro. Y por supuesto que las autoridades se comprometan. Más allá de la relación que debe tener el gobierno con todos los factores reales de poder en una sociedad, es importante saber que esos factores reales de poder no pueden hacer abuso de una persona sin importar su autoridad, porque en el tema religioso es también muy importante, hay una relación de dominación de un poder. Un sacerdote o un ministro, un pastor, es una autoridad para una iglesia y por eso muchas veces es que cuesta tanto trabajo denunciar o condenar. Sí, lo que decíamos, el abuso de autoridad por parte de todos los pederastas. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que está haciendo la Iglesia Católica al respecto. El Papa Francisco puso fin a una de las históricas excusas sobre las que se edificó durante muchas décadas el muro de silencio en torno a los abusos cometidos por miembros de la Iglesia. El pontífice ha promulgado 2 nuevas leyes que, entre otras cosas, liquidarán el secreto impuesto desde 1972. Checa nada más el tiempo en asuntos e investigaciones de particular gravedad. En los casos de abusos a menores por parte de representantes de la Iglesia, la nueva norma propone eliminar el entorpecimiento deliberado en los casos de pederastia y agilizar la tramitación de las denuncias y su posible traspaso a las autoridades civiles en caso de que el país donde se hayan producido obligue a ello. Y bueno, pues a partir de ahora la diócesis de cada país deberá proporcionar toda la documentación sobre los procesos y denuncias en curso que poseen y que solicite la autoridad judicial. Además, las víctimas ahora podrán tener acceso a parte de esta documentación para tener más información sobre su caso. ¿Cómo lo ves? Yo creo que es muy importante y este tema que mencionabas al último es de trascendencia. ¿Y por qué? Porque tiene que haber un trabajo coordinado entre autoridades eclesiásticas y autoridades civiles. Porque no puede quedar nada más en las buenas intenciones y en los perdones a las personas que cometieron, a las que le cometieron el abuso. Tiene que haber una relación coordinada entre autoridades y sacerdotes, porque pues antes, ¿qué sucedía? Cuando el sacerdote cometía algún crimen, algún abuso a un menor de edad, lo cambiaban de Estado de la República, de un colegio lo pasaban a otro, de una iglesia lo pasaban a otro y el problema seguía existiendo. Por eso es muy importante que se combate de raíz y lo dijo el Papa Francisco, tienen que ir a las autoridades competentes en el país en donde ustedes están para que denuncien y demanden a ese sacerdote, porque también hay una cosa muy importante. El Papa Francisco ha iniciado una cruzada para ganar, que vuelvan a creer las personas en la Iglesia Católica, ¿no? Hoy por hoy, si ustedes van con un joven, es muy complicado que ya sienta devoción hacia la Iglesia Católica. Sí, que se quieran convertir en sacerdotes. Exacto, ¿no? y dicen, ¿cómo me voy yo a confesar con una persona que quizás y no sabemos qué delitos ha cometido? ¿O cómo me voy a ir a hincar y a bajar la cabeza en una iglesia donde un sacerdote está dando misa y no sabemos si ese sacerdote ha cometido algún abuso? Entonces, es urgente también como parte de la institución que la feligresía, los católicos, exijan a las autoridades de esa iglesia que pongan orden y que dejen de cometer esos abusos que afectan la vida de tantas personas. Y lo que decíamos, la relación del Estado y la Iglesia, ¿no? Y tú lo decías hace rato, bueno, Martí Batres estaba primero homenajeando y después se descubre que este hombre es pederasta y luego entonces lo vemos diciendo, bueno, no debería de prescribir. Yo creo que durante siglos el Estado, a pesar de que la Constitución de 1917 consagra el principio de supremacía de primero el Estado sobre la segunda, que son las iglesias, cualquiera que sea su credo religioso, en realidad esta separación de iglesias es una ficción, ¿no? Vemos a presidentes, a diputados, a senadores, a alcaldes, todos jurando ante Dios, ante los símbolos religiosos, porque además, si tú estás contra la iglesia, pierdes votos. ¿Qué se está haciendo al respecto? Es un tema electoral incluso y justo yo creo que tiene la iglesia la oportunidad de abrirse y decirle al gobierno, entra, acompáñanos a poner orden, si realmente quieren un compromiso, porque también lo que es bien importante hacer mención, que hay miles de colegios, y eso es lo que a mí más me preocupa en este momento, miles de colegios en el país, donde padres de familia confían en la educación de sus hijos. Por supuesto.
¿en manos de quién están? Entonces, ¿el gobierno qué está haciendo para saber que esos profesores o esos directivos que están en esos colegios, tanto religiosos como no religiosos, son personas que tienen salud mental y que están dispuestos a darle un trato digno a los menores? Y porque no eran nada más los padres, ¿no? Había incluso profesores o profesoras que eran cómplices de y que llevaban a los chicos al salón directo a que fueran violados. Entonces, híjole, es un caso bien complicado. Necesitamos que se regule en los códigos de cada uno de los estados para empezar. Necesitamos que, como bien decías tú, haya atención para el meollo del asunto, el primero que empieza el problema, que es el pedófilo, ¿no? Que se atienda al pedófilo antes de que cometa estos ilícitos, y necesitamos que la Iglesia también coopere, sin duda alguna. Muchas gracias, Rodrigo Miranda, por estar aquí con nosotros. Antes de la fe está la humanidad y todos somos humanos. Gracias por invitarme, querida. Muchas gracias a ti. Y nos vamos contigo, Tania. ¿Qué tenemos el día de hoy en Contrastes? Bere, pues vamos a continuar con este tema. La pederastia o abuso sexual a menores por parte de religiosos es un tema que durante décadas ha sido solapado pues, por parte de la Iglesia, pero también por parte de las autoridades. Vamos a analizar este aspecto, a tratar de entender este trasfondo de que se mantiene en la impunidad este tema. Quédese con nosotros. No se lo pierda. Muchísimas gracias, Tania. Pues a usted le digo, alcemos la voz y hagamos que este delito cada vez disminuya más, no que vaya en ascenso. Muchas gracias por habernos acompañado en Así lo entiendo. Les recuerdo que tenemos el WhatsApp abierto, la línea está apareciendo ahí en pantalla para que participe con nosotros, para que denuncie, para que nos dé sus comentarios de cada uno de nuestros temas. Muchas gracias. Yo lo espero el lunes en punto de las 4 de la tarde con más de Así lo entiendo. Hasta luego. Buen fin de semana.